Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Normalmente no hablamos del diablo. La verdad es que no tenemos por qué hacerlo. No merece nuestra atención. Pero Pablo sí. Y tenemos que entender cómo es que Pablo habla de Satanás, qué dice de él, qué influencia tiene, de qué nos tenemos que cuidar, cómo trabaja. Y entonces el apóstol, a lo largo de toda la carta, ha hecho pequeñas menciones de él en diferentes partes. Pero ahora entramos en este final del libro, en este capítulo 6, en donde nos va a dar algunas advertencias respecto de este enemigo natural del creyente. El apóstol Pablo ha estado hablando a la iglesia en Éfeso y a nuestra iglesia acerca de la iglesia. Hemos estado todo el año en esto, desde enero hasta ahora. La idea mía era tener todo el año estudiando el libro, lo estamos haciendo. Pero a lo largo de todo este estudio hemos podido percibir, hemos podido notar que el apóstol ha dedicado prácticamente toda su carta para hablar de la iglesia, de la historia de la iglesia, de la historia del creyente. De una manera muy, muy importante, el apóstol ha escrito y nos ha confortado, sabiendo que la iglesia no fue idea de nosotros, no fue una idea que nosotros hayamos tomado, no nos juntamos para ponernos de acuerdo, sino que fue la idea de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice en el capítulo 1. Así que entonces tenemos una historia maravillosa de iglesia y también del creyente que vivió en pecado antes, pero ahora fue puesto en la luz admirable. Tenemos entonces nosotros este libro que nos habla de esto maravilloso, y luego nos dice también que esta salvación que nosotros tenemos no es una salvación propiciada por nosotros mismos, no la buscamos, no podíamos, éramos incapaces, estábamos muertos, dice el capítulo 2, verso 1, muertos en delitos y pecados, no había forma, pero Dios, maravilloso Dios, que puso en nosotros la fe, dice él, no de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos sido salvos por gracia, maravillosa salvación, algo que no dependía de nosotros, algo que fue completamente de Dios. Él conformó a este pueblo, Él hizo esta iglesia y la conformó de judíos y de gentiles, como dice la palabra, porque de ambos pueblos hizo uno derribando los muros, ese muro de división que había. Pero también a esta iglesia que conformó y nos fue llevando paso a paso, le entregó dones para la edificación del cuerpo y para el perfeccionamiento de los santos. Así que el Señor, en su plan maestro de la iglesia, no solamente nos dice que la empezó antes de la fundación y cómo la constituyó con pecadores redimidos, sino la conjunción de todas las razas, y además le entregó dones para que la iglesia pueda ser edificada y también perfeccionada. A este pueblo que está constituido de esta manera, les habló de una manera muy personal. Dijimos la semana pasada que Pablo está escribiendo a redimidos, a nuevas criaturas, todas esas personas que han entendido que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Todos los que entendemos que ahora como nuevas criaturas debemos tener una cosmovisión del mundo distinto. No nos podemos seguir comportando como antes. Pablo lo dijo a los efesios también. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido. Ya no. Debemos andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. Lo dice el libro. Hace énfasis en esto y nos pone pues en un lugar como redimidos, pues como nuevas criaturas. ¿Cómo vive una nueva criatura? Pues bien distinto a cómo vive el mundo. Nosotros hemos amoldado a nuestras costumbres y a nuestras ideas y nuestras conductas, las conductas del mundo.
El mundo se maneja así, yo también, y decimos, pues estamos en el mundo. La Biblia diría, están en el mundo, pero no son del mundo. La ciudadanía del creyente es distinta y nos hemos amoldado al mundo. Bueno, pues Pablo pone énfasis en esto. Y cuando pone énfasis en esto, habla a la iglesia y a los que constituyen la iglesia, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los patrones, a los empleados. Y ocupó tiempo, y nosotros ocupamos una buena cantidad de tiempo para hablar de estas cosas en lo particular. Y Pablo dice, a estos que conformamos la iglesia, ¿cuál es nuestro rol? Y en cada rol dice, así como Cristo. De tal manera pues que Cristo sigue siendo el centro de nuestra iglesia. Ojalá y ahí hubiera terminado la carta. Seríamos felices. Una iglesia que entiende su pasado, su presente y su futuro. Una iglesia que entiende de dónde nos sacó Cristo y a dónde nos llevó. Una iglesia que sabe que está conformada por todas las razas. Una iglesia que sabe que tiene los dones. Una iglesia que sabe su conducta. Sería maravilloso. Pero Pablo va más allá. No quiere que nosotros entonces entremos en una zona de confort, de decir, ya sabemos cómo ser iglesia, como quiera que sea, como el trabajo que hagamos, por muy bueno que sea, de todas maneras, dentro de la iglesia habrá dificultades, habrá tropiezos, habrá conflictos. Y Pablo quiere que nosotros pongamos nuestra atención en dónde están esos conflictos, de dónde vienen, dónde nacen. La iglesia de Éfeso era una iglesia importante, sí, pero que había entendido que había fuerzas que atacaban a la iglesia. Y una cosa es cierta, entre mejor esté la iglesia, más ataques de Satanás tendrá. Una iglesia que no tiene las acechanzas del diablo, muy probablemente es porque es del diablo. Pero la iglesia que camina, que va, que hace esfuerzos, que lucha, que pone a funcionar sus dones, que se aman unos a otros, más acechanzas del diablo tendrá. Pablo entonces quiere ubicarnos y va a decir, de alguna manera, no es tan cómodo, no es tan cómodo. Habrá problemas, habrá dificultades, y va a hablar de Satanás. Para él no es nuevo. Cuando estuvo en Éfeso, dando clases en la escuela del Tirano, salió a predicar el evangelio. Incluso hasta le llevaban prendas de la ropa de las personas para que así a larga distancia Pablo hiciera milagros y señales y la gente sanaba y eran expulsados demonios. Pero por ahí había unos exorcistas ambulantes, ustedes recordarán, 7 hijos de un tal Ezeba, que iban en el nombre del Jesús al que predica Pablo y conjuraban a aquellos que estaban teniendo aparentemente demonios, y se toparon con uno que tenía un demonio en el nombre de Jesús al que predica Pablo, y el demonio se les quedó viendo. Pues a Jesús conozco, a Pablo también, ¿y ustedes quiénes son? Y le cayeron encima. Un hombre endemoniado les cayó encima a los 12 y acabó con ellos. Pablo sabe, el pueblo, la iglesia en Éfeso conoce el poder de Satanás. Ellos no estaban exentos de esto, sabían, tenían presente en su mente, tenían esta escena y muchas otras. Satanás estaba haciendo su trabajo dentro de la iglesia, y la iglesia empezaba a crecer, y no hay duda de que Satanás metía sus narices. Pablo dice, la iglesia que está conformada así, como ya les dije en los 5 capítulos anteriores, va a tener problemas. Y necesitamos estar preparados, no para acabar con el problema, sino para enfrentar el problema. Así es que no debemos estar tan cómodos. Por eso empieza el apóstol diciendo en esta sección, por lo demás, pudiésemos decir, y por último, hermanos míos, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante. Qué importante. Ninguno de nosotros que quisiera enfrentar al enemigo puede solo.
necesitamos estar fortalecidos en el Señor con el poder de su fuerza. Nadie, a título personal, porque se sienta importante, puede enfrentar la lucha si no es fortalecidos en el Señor con el poder de su fuerza. Y Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de Jesús es un poder que no podemos entender, pero el mismo apóstol en la carta ha dicho cosas precisas respecto de este poder. Ya al principio dijo que el Señor Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios. Ese poder de Dios es el que nos pasó a nosotros de estar muertos a vivos. Es ese poder maravilloso de Dios que ha actuado en la historia de la humanidad y es el poder de Dios que abrió en dos el Mar Rojo. Es el poder que habla a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Ese es el poder de Dios que le llama a un muerto para que viva y vive otra vez. Es ese poder de Dios que hace que el sol se detenga. Es ese poder de Dios que hace que toda la naturaleza lo obedezca y todos los peces del río, del mar, vengan a una red para ser pescados. Ese es el poder maravilloso de Dios. Pero hermano, es el poder que nos dio la salvación. El poder de Dios. No podemos pues nosotros pensar que nosotros mismos tenemos poder. El poder que el Señor nos da y que nos fortalece en el Señor es de Él, a Él le pertenece. Y no podemos nosotros enfrentar una batalla contra el enemigo sin el poder de Dios. Hay algunas personas hoy día que dicen que nosotros tenemos poder. Ahora, el poder que hay en nosotros es el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero no tenemos poder. Hay alguien por ahí que dijo, hace poco escuché, tu boca tiene poder. Es un poco como la ley de la atracción, lo que digas se te vendrá. Y hace mucho tiempo una hermana en una iglesia le decía, ¿estás enferma? No lo declare, pastor, me dijo, porque su boca tiene poder. Porque nosotros tenemos o hemos escuchado personas que utilizan estos conceptos para pensar que de nosotros irradia un poder, cosa más equivocada. No podemos declarar, no podemos atar y desatar, no podemos hacerlo con nosotros, no lo vamos a hacer con nadie más. El poder que hay en nosotros, el poder que radica en la iglesia, es un poder que viene de Dios. Y Pablo lo dice, a ellos, fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza. Es el poder de Dios, ese poder maravilloso que potencia al creyente para enfrentar al malo. Ninguno de nosotros, débiles en la fe, pudiésemos enfrentar al enemigo si no somos fortalecidos con el poder de su fuerza. Nosotros no le damos espacio al diablo, no hablamos de él, no merece nuestra atención, pero no significa que no exista y que no esté presente. Y algunos de nosotros, cuando hemos jugado con estas cosas, hemos llevado sorpresas verdaderamente terribles. Pero la oración nuestra sería, Señor, fortalécenos con poder, el poder de tu fuerza. Entonces Pablo habla a los efesios y les dice, va a haber dificultades. Necesitamos ser fortalecidos con el poder de la fuerza de Dios. ¿Y cómo? Está bien. ¿Cómo? Vestidos de toda la armadura de Dios. Desde luego que esta es una metáfora. No hay semejante cosa, no podemos ir a la librería Maranata y comprar una armadura para ponernos. Esto es algo espiritual, es algo distinto, tenemos que estudiarlo con todo cuidado. Pero la armadura de Dios es importante y además dice Pablo que es algo que tenemos que hacer. Dígame usted, o le digo a usted, que nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra santificación. Ahora bien, el Señor nos ha justificado, es un acto único, solo de Dios, un acto jurídico, una vez se acabó.
No tiene proceso, es una sola vez, pero en el momento de la regeneración el Señor nos pone en un proceso también de santificación. En la santificación el Señor nos acompaña a través de los medios de gracia, los sacramentos, la palabra, la oración. Entre más hagamos, nuestro proceso va caminando bien. Si detenemos esto, es decir, los sacramentos, la predicación de la palabra, la oración, disminuimos en nuestro proceso de santificación. Pero cuidado, este proceso también es responsabilidad nuestra, porque cualquiera de nosotros que haya sido justificado por el Señor no puede llegar a casa cruzado de brazos: Señor, ahora santifícame, ayúdame en el proceso. No voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia, no voy a escuchar la palabra, tú nútreme. ¿Cómo? De tal manera entonces que hay una responsabilidad del creyente. Algo tenemos que hacer, mi querido hermano. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Algo tenemos que hacer. Pablo a los colosenses les da una larga lista de cosas: hacer morir lo terrenal, pero además dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Lo dice. También aquí nos habla de vestirnos. Tenemos entonces que entender que tenemos que hacer algo nosotros, y tenemos que vestirnos. Luego diremos cómo nos vestiremos. Pero Pablo está diciendo que el fortalecimiento del poder de la fuerza de Dios, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué necesitamos una armadura? Porque el diablo nos está acechando. Dice el texto: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted me dirá: pastor, a mí no me acecha el diablo. Pues negarlo es una muestra de que el diablo le está acechando. Porque ahí está. Es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, dijo Pablo aquí en este libro. Las acechanzas del diablo están a la orden del día, todo el tiempo. Y como lo dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:11, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos, conocemos que el diablo tiene maquinaciones, tiene acechanzas, nos está vigilando, nos está viendo. Y a quien más ataca y más presa fácil es el cristiano débil, el que no se nutre, el que no ora, el que no lee la Biblia, el que no camina en las obras que el Señor le puso, el indiferente. Si usted es indiferente al Señor, para Satanás es usted una presa fácil. Las acechanzas del diablo, hermanos, son evidentes y vigentes. Se vale de nuestra naturaleza para alejarnos de la consagración y santidad y para desviarnos de la voluntad de Dios. Nos conoce bien, sabe lo que hay en nosotros, tiene permiso de parte de Dios de atacarnos. Somos vulnerables ante sus ataques. Exacerba nuestro celo, nuestra ira, nuestro enojo. Ataca nuestra mente con pensamientos malos. Amado hermano, hay pecados ocultos en la iglesia. Hay mentira, hay celo, hay pornografía. Satanás está haciendo de las suyas. Hay mentira, hay fraude. Hay odios, hay envidias, hay codicias, hay pleitos, hay amenazas, hay venganzas, hay insultos, hay ojos altivos, hay lengua mentirosa, hay pies presurosos para correr al mal. Son las acechanzas del diablo. El diablo sabe cómo estamos y el diablo está en su mente diciéndole: no vale la pena que sigas, nadie te hace caso, has estado enfermo y nadie te ha ido a visitar, ya no creas en ellos, salte de la iglesia.
Es el diablo el que le dice: no cantes, ¿para qué no vale la pena? Es Satanás el que le dice: no vayas a la iglesia, está mejor el partido de fútbol. Es Satanás el que viene y maneja las circunstancias a su antojo. Es Satanás el que le dice: no obedezcas a tus padres. Es Satanás el que le dice al padre: provoca ira a tu hijo. Es Satanás el que le dice a la esposa: no te sujetes, es un patán. Es Satanás el que le dice al esposo: no vale la pena amarla, hay otras mejores. Es Satanás el que le dice al patrón: abusa de tu empleado. Es Satanás el que le dice al empleado: abusa de tu patrón. Las amenazas del diablo están al pie, están ahí constantes, vigentes, activas. Necesitamos la fuerza del Señor y el poder de su fuerza, de su grandeza. Necesitamos al Señor. Y Pablo sabe de las maquinaciones de Satanás y les dice: no entren en una zona de confort, distingan a Satanás que está amenazando constantemente. Las acechanzas de Satanás. Qué difícil es perdonar a otro, ¿no? Qué difícil es amarnos unos a otros, ¿no? Qué difícil es tener un ejercicio de iglesia domingo a domingo como costumbre. Qué difícil es acordarnos de Dios el domingo y olvidarnos toda la semana de Él. Qué difícil es levantarse cada mañana y consultar primero el Facebook que la Biblia. Qué difícil es vivir una vida de santidad. Pero Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, porque Él sabe cómo somos. Debemos de resistir las acechanzas del diablo. La iglesia, seguramente en Éfeso, que había perdido su primer amor, porque esto le reclama Juan en el futuro después, cuando está escribiendo a las iglesias. Esta iglesia que era maravillosa, pero que había perdido su primer amor. Pablo le tenía que recomendar cosas. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque Satanás, como león rugiente, sí estaba devorando y estaba confundiendo, distrayendo y alejando a la iglesia de su verdadera función como iglesia. Mi querido hermano de Príncipe de Paz, esta iglesia es de Cristo. Pero a veces dejamos que trabaje más Satanás que Cristo. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestirnos con toda la armadura. Pablo les dijo: quítense de vosotros toda amargura, gritería, malos pensamientos. Necesitamos regresar a la palabra siendo sensibles. Cuando una dificultad existe entre nosotros, es Satanás el que está metiendo su nariz. Por eso Pablo dice: porque no tenemos lucha con sangre y carne. ¿Sabe qué? Su enemigo no es el hermano que más gordo le cae. Su enemigo no es la hermana más latosa de la iglesia. Su enemigo no es su esposo ni su esposa. Su enemigo no es su papá, ni su mamá, ni sus hijos. Su enemigo no es su patrono o su empleado. Nuestro enemigo común es Satanás. Él ha logrado que nos distraigamos peleándonos entre nosotros. Él ha conseguido desviar la esencia de la iglesia, metiendo cizaña entre nosotros. Él ha conseguido que cuando podemos estar cantando salmos e himnos espirituales, más bien nos reunamos para criticar a la hermana que viene horriblemente vestida. Somos nosotros presa fácil de Satanás al criticar, al enojarnos, al pelear, al buscar de qué manera me vengo del hermano o de la hermana que me hizo tal o cual cosa.
Es Satanás el que está metido en la iglesia y nos hace pensar, yo sé más que él que da clases en la escuela dominical. Es Satanás el que está metido en la iglesia y el que divide grupos. Es Satanás el que se está gozando terriblemente de que las iglesias estén divididas. Necesitamos hoy más que nunca fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha, hermano, no es con carne y sangre. No se confunda, no pierda la perspectiva. No es la lucha entre nosotros. No debemos pelearnos entre nosotros. Es Satanás con el que hay que luchar. Es Satanás el enemigo común. Y debemos enfrentar la batalla juntos, como iglesia, como redimidos, como nuevas criaturas, que además somos más que vencedores. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, no entre nosotros, no con el prójimo. Junto a usted no está sentado su enemigo, sino su hermano, que combaten juntos en la fe. Necesitamos eso. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No está hablando de 3, 4 grupos distintos, está hablando del mismo grupo, está hablando de Satanás y sus secuaces, está hablando de él como potestad, como príncipe de las tinieblas. Está hablando de Satanás que gobierna sobre el mundo natural. Está hablando sobre aquel que tiene la mayoría. Mi querido hermano, los salvos somos un remanente. La mayoría son los no creyentes. Si por votación fuera, nadie se va al cielo, porque la mayoría sería más del 50% más uno de los malos. Pero somos el pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo de Dios, que podemos ser fortalecidos en el Señor con el poder de su fuerza y vestirnos con toda la armadura y enfrentar la batalla, porque Dios es especialista que con una minoría gana una batalla. Ahí está Gedeón. Nuestra lucha tiene que ser librada en el ámbito espiritual, no con carne y sangre. En este mundo espiritual, contra estas huestes de maldad, contra estos principados, contra estas potestades, con estos gobernadores de las tinieblas. Pablo dijo ya, contra el príncipe del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Jesús nos dijo que íbamos a tener en el mundo aflicción. Debemos ser sensibles a esto. Dice la Biblia que nuestra lucha es contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes, amados hermanos, están limitadas. Las regiones celestes es entre los redimidos y el cielo, después todo es de Cristo. El Señor gobierna sobre toda la humanidad. Lo que le quiero decir es que el Señor está gobernando sobre todas las cosas, incluso gobierna sobre Satanás. Incluso Satanás le pide permiso a Dios para atacarnos. Satanás está todavía sujeto, y acabamos de leer en el Génesis, la promesa de Génesis 3:15, Ciertamente el Satanás herirá el calcañar de la mujer, pero la mujer pisará sobre la cabeza de la serpiente. Ciertamente Satanás está vencido, ciertamente está atado, ciertamente su destino final es lamentable, ciertamente tenemos la victoria. Pero mientras eso pase, la Biblia nos dice, tenemos que aprender a distinguir al enemigo y a enfrentarlo. El enemigo es Satanás y todo su ejército. Si usted es indiferente a Dios, es porque Satanás ganó la batalla. Si usted no perdona, Satanás está ganando la batalla. Si usted odia, Satanás está ganando la batalla. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no viene a la iglesia, a esta o a cualquiera, si deja de congregarse, Satanás está ganando la batalla.
Si usted no predica el evangelio, Satanás está ganando la batalla. Si usted está peleando con su esposa o su esposo constantemente por cualquier cosa, Satanás está ganando la batalla. Si usted no está educando a sus hijos en el Señor, Satanás está ganando la batalla. Si usted no se quiere sujetar a su esposo, Satanás está ganando la batalla. Si usted procura pagarle lo menos posible a su empleado, Satanás está ganando la batalla. Si usted abusa de su jefe, Satanás está ganando la batalla. Hermanos, estamos en un mundo difícil. Hay que distinguir al enemigo. Fortalecernos en el Señor con el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Y cómo me he visto? Pues van a tener que venir los próximos domingos, porque vamos a hablar de esta armadura. ¿En qué consiste? Dice Pablo: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Grande tarea tenemos. Vamos a aprenderlo, porque de lo que se trata, amado hermano, es que le demos una vuelta a nuestra iglesia y que sea una iglesia que entienda contra quién está peleando la batalla. Verá que saldremos vencedores. Oremos. Señor y Dios, fortalécenos con el poder de tu fuerza. Si queremos enfrentar la batalla solo por nuestras fuerzas, sucumbiremos. Y nos pasará lo mismo que a los hijos de Seba. Seremos vencidos. El poder de tu fuerza es indispensable. Ayúdanos a distinguir que nuestro pleito, nuestras contiendas, no son entre nosotros, pero es Satanás. Él no tiene nada que ver con nosotros. Somos tu pueblo. Pero puede confundir, distraer, mentir, convencer, engañar, para que nosotros no hagamos nuestra tarea como pueblo, como iglesia. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes con el poder de tu fuerza para vestirnos con toda la armadura y resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gracias, Señor, porque sé que tú lo harás y porque tú estás con nosotros en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de pie, leemos la bendición pastoral que está en los órdenes de culto y que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 a 26. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Puede sentarse.